Hola, ¿cómo están? Estamos ya en el quinto video sobre el tema la salvación. La salvación según los testigos de Jehová y la salvación según el cristianismo. En este quinto video vamos a tocar el punto cómo identificar a estos falsos profetas. Y para eso vámonos al término del Antiguo Testamento, con la profecía de Malaquías y un periodo de 400 años de silencio profético. Malaquías 4:5. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Envió al profeta Elías y vino Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 3:2. Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando o predicando el bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Isaías 43. Voz de uno que está clamando en el desierto: preparen el camino a Jehová, enderezcan el camino en el desierto para nuestro Dios. Lucas 3:4. Como está escrito en el rollo o libro de las palabras del profeta Isaías: voz que está clamando en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus caminos. Isaías 44. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas sean rebajados, que lo torcido se enderece y lo escabroso en llanura. Vean también por favor Lucas 3:5. Isaías 45. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne o persona juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas 3:6. Y toda carne verá la salvación de Dios. Ahora vámonos al fruto del arrepentimiento en Mateo 3:1. En aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando o predicando en el desierto de Judea. 2. Diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey estaba a punto de aparecer, pero él no podía reinar y no reinaría sobre una gente que seguía aferrada al pecado. Habían de cambiar de dirección, debían confesar y abandonar sus pecados. Dios estaba llamándolos del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Pero los judíos no estaban listos para la llegada del rey, que deberían haber sido buenas noticias. Mateo 3:3. Pues este es él, anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está clamando en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. El Espíritu Santo aplica este texto a la obra de Juan, quien anunció a Cristo, donde es ineludible que el nombre de Jehová se aplica también a Cristo. Juan estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. El bautismo de Juan fue de arrepentimiento, y eso lo vemos en Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Hechos 19:3. Pablo les dijo: qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Antes de la llegada del Mesías o Cristo,
eran santos en el Antiguo Testamento por el bautismo de arrepentimiento. Y cuando Cristo vino, era necesario que creyeran en Él para ser salvos. 5. Hechos 19:5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y se volvieron santos en el Nuevo Testamento bajo el ministerio del apóstol Pablo y creyeron en Jesús. Entonces, ¿cómo reconocer a los falsos profetas? No siempre se ven por fuera, pueden encubrirse con un estilo de vida cristiano o por medio de una organización a la que pertenecen. Pueden encubrirlo al hablar de la Biblia. Pueden encubrirse de tantas maneras. Pueden parecer estar predicando el Evangelio o buenas noticias, pero en realidad no lo están haciendo en absoluto. Muchas veces no los podemos identificar por fuera, como también fueron los fariseos que se veían también. No cometían homicidio, no cometían adulterio, ayunaban, oraban y todo estaba bien. Mateo 3:7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Habían tres grupos religiosos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos se veían como los más devotos, piadosos. Ellos mismos se separaron de los paganos, de los publicanos o cobradores de impuestos, y también de los pecadores. Ellos menospreciaban a los demás, muy parecido en la actualidad a los testigos de Jehová que se separan de las demás personas. Y eso lo vemos en Juan 7:49. Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Ellos se separaron a sí mismos de toda persona que no era lo que ellos eran. Ellos se aislaban para no contaminarse ni mancharse al asociarse con alguien. Ellos no tenían nada de vida interna. No había una devoción real, ni piedad real. Todo era algo externo. Jesús no condenó a la gente. Jesús condena es el pecado. En los evangelios solo hubo un grupo de personas que él condenó y fueron los fariseos. Eso lo pueden ver en Mateo 23. También hizo un video que se llama Los testigos de Jehová, los fariseos del siglo XXI. Es importante que lo vean. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección, solo disfrutaban de la vida y de lo que Roma les podría ofrecer. Solo les preocupaba el dinero y tenía un negocio enorme en el templo. Cuando la gente llegaba de otros países para hacer sacrificios, lo primero que tenían que hacer era cambiar su dinero para comprar animales. Y ellos manejaban un interés muy alto. Entonces, por envidia, los líderes religiosos lo entregaron. Y eso lo vemos en Mateo 27:18. También en Mateo 16:6, Jesús les dijo: miren y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Jesús advirtió de esta peligrosa influencia, como lo vemos en la actualidad en los testigos de Jehová, de varias maneras. En lo ritualista, pues si no faltas al salón del reino, como le llaman ellos, y participan de la revista La Atalaya, ojo, no de la Biblia, todo estaría bien. Los legalistas, si obedecen las enseñanzas del cuerpo gobernante, o también llamado esclavo fiel y prudente, así vaya en contra de lo que dice la Biblia, y hasta ellos crean una traducción para poder acomodar sus doctrinas o enseñanzas, así estas cambien radicalmente con el tiempo, no puedes cuestionar
al esclavo fiel y prudente. Siendo así, serán salvos. Lo racionalista, donde la revista La Atalaya, junto con la traducción del Nuevo Mundo, tuercen lo que dicen las Sagradas Escrituras para poder acomodar sus enseñanzas, negando así la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llaman la generación de víboras. Lo podemos ver en Mateo 3:7. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio de la gehenna o infierno? Estas víboras atacaban de manera repentina y metían sus dientes y liberaban su veneno. Vámonos a Hechos 28:3. Entonces Pablo, después de recoger una brazada de ramas secas, al echarlas al fuego, una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Esta generación de víboras la podemos ver, como decía, en la actualidad en los testigos de Jehová, que se presentan como personas que no hacen daño a nadie, pero son venenosos en sus doctrinas o enseñanzas. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22, aquí nos habla de los 1000 años. Y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No siempre podemos reconocer a un falso profeta por su acción, porque con mucha frecuencia pueden contener la visibilidad externa de su interior. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. 4. Segunda de Pedro 1:4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido por los malos deseos. Un creyente verdadero ha escapado de la corrupción interna. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Los falsos maestros no pueden dar la libertad que prometen, porque ellos mismos están esclavizados a la misma corrupción de la que quieren escapar las personas. Segunda de Pedro 2:20. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Aquí nos muestra la diferencia entre corrupción interna y la contaminación externa, donde los falsos profetas nunca han sido cambiados en su interior, pero se han deshecho de la contaminación externa, a pesar de no haber hecho nada contra la corrupción interna. Entonces ellos se limpian del polvo de la contaminación, pero su interior sigue siendo corrupto. Los falsos profetas se quitan la contaminación por fuera, se ven muy bien. Usted revíselos por su bienestar y por el bienestar de las personas que están atrapadas en su sistema malo. Entonces, ¿cómo podemos identificar a estos falsos profetas?
Hay que ir al motivo interior, a la actitud, además que su motivo sea genuino, su deseo sea de glorificar a Dios. Tiene que haber una actitud de bienaventuranza, que significa que sean afortunados, felices, dichosos con esa actitud. Y es para eso, vámonos a Mateo 5, del 3 al 11. Afortunados los pobres en espíritu. Y eso significa que tengan humildad profunda. Los que lloran, los mansos, afortunados todos ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que han sido perseguidos por causa de Cristo. 11. Afortunados son cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mí, o sea, por causa de Cristo. Los testigos de Jehová no tienen una actitud de bienaventuranza, y eso lo vemos en el deseo de poder, donde afirman que es el único canal de Dios en la tierra. Y este canal es el cuerpo gobernante o esclavo fiel y prudente. Tampoco son humildes, incitan el odio a los extestigos, a los que salen de esa organización y también a la cristiandad. Son orgullosos en creer que ellos tienen la razón y ni siquiera puedas preguntar un tema bíblico que no vaya conforme a sus enseñanzas. Juan 7:18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Los testigos de Jehová creen que sin el cuerpo gobernante, o también llamado esclavo fiel y prudente, no tendrían conocimiento de Dios. O sea, la gloria es para el cuerpo gobernante. Los testigos de Jehová creen que se necesita ser sumisos a este esclavo fiel y prudente, aunque no se entienda claramente el motivo de lo que se está haciendo. O sea, aunque esté contradiciendo las sagradas escrituras. Por eso son muy peligrosos. Los testigos de Jehová creen que es necesario obedecer a este esclavo fiel y prudente para obtener la salvación. Si algún testigo de Jehová cuestiona las enseñanzas del esclavo fiel y prudente, es considerado apóstata y se les ve como enfermos mentales. Entonces, ¿la salvación viene por Jesucristo o por el esclavo fiel y prudente? ¿Puede una persona ser salva sin creer en el esclavo fiel y prudente? Si la respuesta es no, entonces para un testigo de Jehová, el que salva no es Jesús, sino el esclavo fiel y prudente. Imagínense lo que ellos piensan. Segunda de Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Nos hablan de personas deshonestas, que buscan ganancias y prestigio personal a costa de la verdad del Evangelio. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like. Y si no, dislike. Y deja tus comentarios para poder así seguir aprendiendo. Y oren mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.